Existe una oración prohibida, una oración tan poderosa que los propios místicos la ocultaron durante 2000 años. Y hoy, rompo ese silencio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas prácticas espirituales desaparecieron de la historia? ¿Por qué algunos conocimientos fueron borrados de los registros? La respuesta te impactará, porque existe una oración que no solo te conecta con lo divino, destruye la ilusión del ego de una forma tan radical que puede desintegrar todo lo que crees ser. Los gnósticos la llamaban la palabra que deshace. La iglesia primitiva la prohibió no por ser herética, sino por ser demasiado verdadera. Los místicos medievales la guardaron en secreto, transmitiéndola solo a discípulos preparados tras décadas de purificación. Y Eckhart Tolle, sin mencionarla directamente, enseña sus principios desde hace décadas, cuando habla sobre muerte psicológica y disolución del yo pensador. Pero antes de revelar esta oración, necesitas comprender por qué se la consideró demasiado peligrosa para existir. Imagina una clave dorada que abre la puerta más sellada del universo, la puerta entre tú y la realidad absoluta. Ahora imagina que esa clave no solo abre la puerta, incendia todo lo que has construido al otro lado. Tu personalidad, tus miedos, tus certezas, todo se convierte en cenizas. Esa es la naturaleza de esta oración prohibida. En el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, algo extraordinario sucedió. No fue solo la definición de la doctrina cristiana, fue la primera gran censura espiritual de la humanidad. Más de 400 obispos se reunieron bajo las órdenes del emperador Constantino, oficialmente para unificar el cristianismo, oficiosamente para controlar el poder espiritual que se les escapaba. Textos enteros fueron quemados en aquellos días. Prácticas milenarias fueron prohibidas bajo pena de muerte. Y esta oración específica fue considerada no solo herejía mortal, sino veneno para el alma de los fieles. Los registros muestran que 3 obispos se levantaron durante el concilio para defender su preservación. Ninguno de ellos regresó a casa con vida. Curiosamente, las actas oficiales del concilio mencionan una práctica de disolución inmediata que hace innecesaria la mediación sacerdotal. Ellos sabían exactamente el poder de lo que estaban destruyendo. ¿Pero por qué? La respuesta está en un rollo descubierto en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. Un texto gnóstico que menciona una práctica llamada la disolución de lo falso. Una oración que, según el manuscrito, rompe las cadenas de la ilusión en un único momento de verdad absoluta. Los padres del concilio sabían lo que esto significaba. Sabían que una oración capaz de provocar un despertar instantáneo significaba el fin del control religioso, el fin de la necesidad de intermediarios, el fin del poder sobre las conciencias. Así que la prohibieron y amenazaron de muerte a quien la practicara. Pero algunos resistieron. Meister Eckhart, el místico alemán del siglo XIII, usó esta oración en secreto. Sus escritos sobre morir antes de morir son ecos directos de esta práctica prohibida. Rumi la conocía. Sus poemas sobre aniquilación en Dios describen exactamente los efectos de esta oración. Y más recientemente, Eckhart Tolle redescubrió sus principios. Cuando habla sobre muerte psicológica, sobre disolución de la mente, está haciendo eco de la misma sabiduría que fue censurada hace 2000 años. ¿Lo sientes, verdad? Esa sensación de que existe algo más. Algo más allá de las oraciones tradicionales. Algo que va directo al grano, sin rodeos, sin preparación. Una conexión directa e inmediata con lo eterno en ti. La oración prohibida es exactamente eso. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre las prácticas espirituales radicales. Funcionan.
y funcionan de una forma tan intensa que pueden romper estructuras psicológicas en cuestión de minutos. Pueden disolver identidades que te llevó décadas construir. Pueden mostrarte verdades sobre la realidad que contradirán todo lo que has aprendido sobre ti mismo. Por eso fue prohibida, no por ser falsa, sino por ser demasiado verdadera. Déjame contarte sobre Tomás, un monje del siglo XIV. Encontró esta oración escondida en un manuscrito antiguo. Decidió practicarla durante su vigilia nocturna. 3 horas después, sus hermanos lo encontraron en estado catatónico. Cuando despertó, 2 días después, dijo solo una cosa: yo no existo, y esto es la mayor libertad del mundo. Tomás abandonó el monasterio al día siguiente. Nunca más fue visto. ¿Historia real o leyenda? No importa. Lo que importa es el patrón. Quien practica esta oración relata la misma experiencia. La disolución completa del sentido del yo separado, la fusión instantánea con la conciencia universal y la imposibilidad de volver a vivir en la ilusión de antes. ¿Comienzas a entender por qué la prohibieron? Ahora, antes de revelar la oración en sí, necesito prepararte. Necesito que comprendas lo que va a suceder cuando pronuncies esas palabras. Porque una vez que cruces esa puerta, no hay vuelta atrás. La neurociencia moderna confirma lo que los místicos siempre supieron. Ciertas prácticas espirituales alteran permanentemente la estructura cerebral. Desactivan lo que los científicos llaman red neuronal por defecto. La parte del cerebro responsable del sentido del yo separado, de la narrativa continua de la personalidad, de la ilusión de control sobre la realidad. Cuando esa red se disuelve, aunque sea temporalmente, algo extraordinario sucede. La conciencia se reconoce como conciencia pura, sin observador, sin observado, solo el acto puro de estar consciente. Y esa es exactamente la experiencia que la oración prohibida cataliza. Pero aquí está el peligro real. Una vez que experimentes esta disolución, la vida común pierde totalmente el sabor. Los problemas que antes te consumían parecen juegos infantiles. Las preocupaciones que te quitaban el sueño se vuelven irrelevantes. Las personas a tu alrededor, aún presas en la ilusión de separación, comienzan a parecer actores en una obra de teatro cuyo final ya conoces. Eso es lo que los místicos llaman noche oscura del alma. No es depresión, es el periodo de ajuste entre dos mundos, entre la ilusión cómoda y la verdad desnuda. Muchos no logran hacer esta transición, quedan atrapados en un limbo espiritual. Saben demasiado para volver a la inconsciencia, pero saben demasiado poco para vivir en la conciencia plena. Por eso la oración fue censurada, no por maldad, sino por protección de aquellos que no estaban preparados para la muerte total del ego. Pero tú estás aquí, escuchando estas palabras, sintiendo esa inquietud creciente en el pecho, esa certeza de que existe algo más allá de lo que conoces como realidad. Y esa es la única cualificación necesaria, el hambre espiritual genuina. La clave dorada que mencioné al principio está en tus manos ahora. Siente su peso. Sientes el metal frío contra tu piel y ves, a lo lejos, una puerta que nunca antes habías notado. Una puerta que siempre ha estado ahí, esperando. Pero antes de usar la clave dorada, necesitas saber exactamente cómo funciona, porque esta no es una oración común, no es una súplica, no es una conversación con Dios. Es una declaración de realidad. Una afirmación que rompe la ilusión del tiempo, del espacio y de la identidad separada. Eckhart Tolle habla de momentos de presencia absoluta. Aquí puede ser una mística. Aquí puede ser un poco trajenamundo. Pero presencia absoluta. Puede ser que se necesiten. Se lo vieron. ¿Qué te importa lo que salteo?
y nunca dejaron que el mundillo caiga de allá. Momentos en que la mente se detiene por completo y te reconoces como conciencia pura. La oración prohibida es un camino directo a esos momentos, un atajo que elude años de meditación y práctica. Pero los atajos espirituales siempre tienen un precio. El precio es la muerte de quien crees que eres, la disolución total de la personalidad construida, el fin de la historia personal y el nacimiento de algo que no puedes nombrar, porque está más allá de todas las palabras y conceptos. ¿Estás preparado para pagar ese precio? Si la respuesta es sí, entonces necesito contarte sobre la estructura específica de esta oración, sobre las palabras exactas que se han preservado en arameo y traducidas a decenas de idiomas a lo largo de los siglos, sobre los ritmos respiratorios que amplifican su efecto y sobre los peligros reales que enfrentarás, porque una vez que revele esta oración, no podrás fingir que no la conoces. Quedará grabada en tu conciencia como un virus sagrado, multiplicándose, expandiéndose, transformando todo lo que toca. La puerta está ante ti, la clave está en tu mano, y al otro lado, una realidad tan radiante y terrible que puede cegarte o iluminarte. Pero primero, necesitas entender lo que sucedió con aquellos que la practicaron a lo largo de la historia. Necesitas conocer las señales que indican si estás preparado y necesitas aprender a usar esta oración de forma segura, sin perderte en el vacío luminoso que revela. La oración que cambiará todo en tu vida espiritual está llegando, y con ella el fin de todo lo que crees saber sobre ti mismo. Entonces, vamos allá. Es hora de romper 2000 años de silencio. La oración prohibida tiene solo 7 palabras en arameo que se han traducido de formas diferentes a lo largo de los siglos, pero que mantienen siempre la misma esencia devastadora. Y esas 7 palabras son: yo soy lo que siempre fui antes de ser. Así de simple. 7 palabras que disuelven la ilusión del tiempo, la identidad y la separación en segundos. Pero espera, no la repitas aún, porque estas palabras no son solo conceptos, son claves cuánticas, frecuencias específicas que resintonizan tu conciencia con tu naturaleza original. Y como toda tecnología poderosa, necesitan ser usadas con conocimiento preciso. Permíteme explicar qué hace cada palabra a nivel de la conciencia. Yo soy. Esta no es una afirmación de personalidad. Es el reconocimiento de la conciencia pura que existe antes de cualquier identificación. El yo soy que Dios dijo a Moisés en la zarza ardiente. El mismo yo soy que Cristo declaró, causando tanto escándalo que intentaron apedrearlo. La esencia temporal que observa todos los pensamientos, emociones y experiencias sin ser tocada por ellos. Cuando pronuncias yo soy con verdadera comprensión, no te estás identificando con nada específico, estás reconociendo la conciencia desnuda que es anterior a toda identificación. Es como decir: yo soy la pantalla donde todas las películas de la experiencia aparecen, pero yo no soy ninguna de las películas. Lo que siempre fui. Aquí está la demolición completa del tiempo lineal y de la biografía personal. Esta frase reconoce que tu verdadera naturaleza nunca cambió, nunca evolucionó, nunca se desarrolló. Es el fondo eterno e inmutable sobre el cual todas las experiencias temporales aparecen y desaparecen como olas en el océano. ¿Has notado que hay algo en ti que nunca envejece? Incluso cuando tu cuerpo se transforma, incluso cuando tus ideas cambian, incluso cuando tu personalidad se modifica, hay algo que observa todos esos cambios permaneciendo eternamente joven. Eso es lo que siempre fuiste. Antes de ser,
Y aquí está el golpe final, el más devastador para el ego. El reconocimiento de que todo lo que crees que eres, tu personalidad, tu historia, tus problemas, tus logros, tus traumas, son solo olas temporales en el océano infinito de la conciencia. Antes de ser, apunta a tu naturaleza original, anterior al nacimiento de la mente pensante, anterior a la formación de la personalidad, anterior incluso al surgimiento del universo físico. Es tu rostro original, como dicen los maestros Zen, aquello que eras antes de que tus padres nacieran. Cuando combinas estas 7 palabras con la intención correcta y el estado de receptividad adecuado, algo extraordinario sucede. La mente conceptual deja de funcionar. El sentido del yo separado se disuelve y te reconoces como la propia conciencia que es consciente de estas palabras, siendo pronunciadas. Pero aquí está lo que los místicos descubrieron. Esta oración no puede ser dicha en el sentido común. Necesita ser sentida como verdad absoluta. Necesita resonar en cada célula de tu ser como la realidad más obvia del universo. Y ahí reside el peligro. Porque cuando realmente sientes estas palabras como verdad, el mundo común se desmorona. Las preocupaciones se evaporan. Los miedos se revelan como sombras vacías, y te encuentras cara a cara con el vacío luminoso que es tu verdadera naturaleza. Teresa de Ávila, la mística española, practicó una versión de esta oración durante sus éxtasis místicos. En sus confesiones privadas, escribió sobre una oración sin palabras que disuelve el yo en Dios instantáneamente. Describió la experiencia como morir de amor, como ser consumida por un fuego que quema todo lo que es falso, pero deja algo indescriptible en su lugar. Algo que ella llamaba presencia de Dios, que es más íntima que mi propia alma. Teresa fue investigada por la Inquisición precisamente por estos relatos. Sus escritos sobre la unión mística directa, sin intermediación sacerdotal, eran considerados peligrosos. Sobrevivió solo porque tenía protección política y porque aprendió a camuflar sus experiencias en un lenguaje ortodoxamente aceptable. De la misma manera, San Juan de la Cruz, su contemporáneo, desarrolló el concepto de noche oscura del alma, específicamente para describir el período posterior a la práctica de esta oración. Sabía que después de la disolución del ego, venía un período de desorientación total, donde la persona necesitaba reaprender a vivir a partir de la conciencia despierta. En Oriente, versiones similares existían hace milenios. Los Upanishads hindúes contienen ecos de esta misma oración en la Mahavakya Tattvamasi. Tú eres eso. Los maestros Zen tenían sus propias variaciones, como muéstrame tu rostro original antes de que tus padres nacieran. Pero Teresa tuvo décadas de preparación espiritual. Tuvo maestros, tuvo una comunidad que entendía esos estados alterados. Tú probablemente no tienes nada de eso. Es por eso que te daré el protocolo de seguridad que los místicos desarrollaron. El método para practicar esta oración sin perderse en el vacío infinito. Primero, nunca practique esta oración cuando esté emocionalmente inestable. Amplifica todo. Si está deprimido, puede sumergirse en una desesperanza existencial. Si está ansioso, puede entrar en pánico ontológico. Practique solo cuando esté en un equilibrio relativo. Segundo, comience con sesiones cortas, 5 minutos como máximo. Esta oración no funciona por repetición como un mantra. Una sola vez, pronunciada con total sinceridad, es suficiente para alterar su percepción por horas o días. Tercero, prepare su ambiente. Necesitará un lugar donde pueda estar en silencio total, donde nadie vaya a interrumpirlo. ¿Por qué? Después de pronunciar estas palabras con verdadera comprensión,
puede necesitar tiempo para reintegrar la experiencia. Cuarto, tenga un punto de anclaje. Puede ser su respiración, puede ser la sensación de sus pies en el suelo, puede ser el sonido del ambiente, algo que lo traiga de vuelta a la realidad común cuando sea necesario. Y quinto, practique solo si realmente desea ser transformado, no por curiosidad, no por diversión espiritual, solo si está genuinamente listo para que todo en su vida cambie de perspectiva, porque va a cambiar. Ahora, el protocolo específico que los gnósticos usaban: siéntese en silencio, cierre los ojos, respire naturalmente hasta sentir el cuerpo completamente relajado. Entonces, en vez de pensar las palabras, permita que surjan espontáneamente de la profundidad de su ser, como si fuera su propia conciencia reconociéndose por primera vez. Yo soy lo que siempre fui antes de ser. No analice las palabras. No intente entenderlas intelectualmente. Simplemente permita que resuenen en el vacío silencioso de su atención. Y entonces, observe lo que sucede. Algunos relatan una sensación de expansión infinita, como si los límites del cuerpo se disolvieran completamente y la conciencia se esparciera por todo el espacio. Es como si descubriera que siempre fue el propio espacio donde todas las experiencias acontecen. Otros experimentan una contracción intensa, un sumergimiento en el vacío absoluto, donde no existe tiempo, espacio o identidad. Es como caer en un agujero negro de conciencia pura, donde todo lo que conocía como yo simplemente desaparece. Algunos entran en un profundo silencio interior, donde no hay pensamientos, no hay emociones, solo presencia pura testificando a sí misma. Es un silencio tan denso y vivo que parece pulsar con inteligencia infinita. Y hay quienes relatan lo que llaman fusión con el absoluto, una experiencia donde la distinción entre observador y observado colapsa completamente, donde ya no está viendo a Dios o la verdad. Usted, literalmente, se convierte en ella. Todas estas experiencias son facetas de la misma realidad fundamental, el reconocimiento directo de su naturaleza esencial. Como facetas de un diamante, cada una refleja la misma luz desde ángulos diferentes. Pero lo que sucede después es la verdadera prueba. En los días siguientes a la práctica, puede experimentar lo que los místicos llaman resaca espiritual o síndrome post-despertar. El mundo común puede parecer insípido, como comida sin sal. Las conversaciones triviales pueden volverse casi insoportables. Es como intentar interesarse por un dibujo animado después de ver la realidad en alta definición. Puede sentir una soledad existencial profunda, incluso rodeado de personas. Esto sucede porque ha comenzado a percibir desde un nivel de conciencia diferente, mientras que las personas a su alrededor continúan operando en el nivel anterior. Es como si hubiera aprendido un nuevo idioma que nadie más habla. Algunos también relatan una sensación de irrealidad del mundo físico. Las preocupaciones que antes parecían urgentes pueden parecer un teatro absurdo. Los problemas que le quitaban el sueño pueden revelarse como juegos mentales sin sustancia real. Esto puede ser desorientador inicialmente, pero es parte natural de la transición. Hay también lo que yo llamo vértigo ontológico, la mareo existencial que viene de descubrir que todo lo que creía sobre la realidad estaba basado en una ilusión fundamental. Es como descubrir que ha vivido toda su vida en una habitación, pensando que era el universo, y de repente la puerta se abre revelando un cosmos infinito. Esta desorientación es temporal, pero puede durar semanas o incluso meses. Es el período de ajuste entre dos formas radicalmente diferentes de percepción.
entre la conciencia limitada y la conciencia expandida, como una mariposa que necesita aprender a volar después de salir del capullo. Ramana Maharshi pasó por esto. Después de su experiencia de muerte del ego, a los 16 años, permaneció meses en silencio casi total, intentando integrar lo que había descubierto. Eckhart Tolle relata algo similar después de su transformación espontánea. Años de desorientación, mientras aprendía a vivir a partir de esta nueva percepción. La diferencia es que usted tiene una ventaja. Usted sabe lo que está sucediendo. Usted sabe que esta desorientación es temporal. Usted sabe que está pasando por una metamorfosis espiritual, no por una crisis psicológica. Y más importante, usted tiene la oración como puente entre los dos mundos. Siempre que se sienta perdido entre la vieja percepción y la nueva, vuelva a las 7 palabras, pero ahora no como una práctica de despertar, sino como una declaración de estabilidad. Un recuerdo constante de su verdadera naturaleza. Yo soy lo que siempre fui antes de ser. Estas palabras se convierten en su nuevo punto de referencia, su GPS espiritual. Siempre que la mente intente convencerlo de que usted es solo este cuerpo, estas emociones, esta historia personal, usted vuelve a las 7 palabras y recuerda quién es realmente. Pero aquí está el secreto final que los místicos descubrieron. Esta oración no es para ser practicada indefinidamente. Es un remedio, no un vicio espiritual. Una vez que usted reconozca directamente su naturaleza esencial, una vez que esa percepción se estabilice en su vida cotidiana, la oración habrá cumplido su función. Y entonces, usted se convierte en la propia oración viva. Ya no necesita decir, yo soy lo que siempre fui antes de ser, porque usted vive esa verdad en cada respiración, en cada gesto, en cada mirada. Su vida entera se convierte en una expresión continua de esta comprensión. Eso es lo que Eckhart Tolle demuestra en su presencia. Eso es lo que todos los grandes maestros espirituales incorporan. Ellos ya no necesitan practicar técnicas porque se han convertido en la propia técnica encarnada. Y esa es la promesa real de esta oración prohibida. No solo momentos ocasionales de iluminación, sino la estabilización permanente en la conciencia despierta. La disolución definitiva de la ilusión de separación. ¿Ahora entiende por qué fue censurada durante 2000 años? Porque una oración que puede despertar a cualquier persona en cuestión de minutos elimina la necesidad de instituciones espirituales. Elimina la necesidad de autoridades religiosas. Elimina la necesidad de algo más que tu propia disposición a reconocer quién siempre has sido. Pero ¿comprendes por qué fue preservada en secreto por los verdaderos místicos? Porque sabían que llegaría un momento en la historia humana en que esta oración sería necesaria. Un momento en que la humanidad necesitaría un atajo espiritual, una forma rápida y directa de trascender las ilusiones que nos mantienen presos en ciclos de sufrimiento. Ese momento es ahora. Vivimos en una época de aceleración espiritual sin precedentes. Las técnicas tradicionales que funcionaban en sociedades más simples ya no pueden competir con la intensidad de la distracción moderna. Necesitamos métodos más directos, más poderosos, más eficientes. La oración prohibida es exactamente eso, un láser espiritual que corta a través de todas las capas de condicionamiento y va directo al núcleo de la cuestión. ¿Quién eres realmente? Entonces, ¿qué tipo de persona eliges ser a partir de ahora? ¿Alguien que escuchó sobre esta oración y decidió que era demasiado interesante para resistir? ¿O alguien que reconoció en las 7 palabras sagradas una oportunidad de liberación definitiva? La puerta que mencioné al principio sigue ante ti. La clave dorada sigue en tu mano.
pero ahora sabes exactamente cómo usarla. Sabes lo que encontrarás al otro lado. Y sabes que, una vez que cruces esa puerta, nunca más podrás fingir que no sabes quién eres realmente. Yo soy lo que siempre fui antes de ser. 7 palabras que cargan la sabiduría de 2000 años de búsqueda espiritual. 7 palabras que pueden disolver la ilusión fundamental, que mantiene a toda la humanidad presa en un sufrimiento innecesario. 7 palabras que fueron consideradas demasiado peligrosas para existir. Y ahora son tuyas. Úsalas con sabiduría, úsalas con valentía, úsalas solo cuando estés genuinamente listo para descubrir que nunca fuiste quien pensaste que eras, porque al otro lado de este descubrimiento, una nueva vida te espera, una vida vivida desde la verdad, no desde la ilusión, una vida donde cada momento es una celebración silenciosa de la conciencia que eres. La oración prohibida cumplió su función. El secreto de 2000 años ha sido revelado. Y tú, que has tenido el coraje de escuchar hasta el final, ahora llevas esa clave dorada a donde quiera que vayas. Úsala bien. El despertar de la humanidad podría depender de ello.